En conclusión, vamos a hablar ahora las distintas sentencias que tenemos en el orden social. Lo primero de todo, quiero ir a las del TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque sí, es que el TJUE también ha entrado en esto, y esto a mí nos ha ayudado mucho, no porque, vuelvo a insistir porque lo diga yo, es que las sentencias que nos reconocen a los falsos autónomos la relación laboral, las mencionan. Entonces, si las mencionan, mi obligación es mencionarlo en esta webinar. Empezamos con el caso Watford. ¿Qué es el caso Watford? Pues es un tribunal tipo juzgado de lo social de Watford, que está a 20 kilómetros, 25 kilómetros para arriba de Londres, al noroeste, y eran unos trabajadores de enseñanza que estaban contratados a través de una empresa. ¿Y qué es lo que nos dice el auto del TJUE de sede de Luxemburgo del 22 de abril del 2020, la C692/19? Dice que en tanto para la determinación de la laboralidad o no de una relación es una cuestión que en ausencia de una identidad significativa debe aplicarse y analizarse caso por caso. Y justamente esto es lo que nos dice el Tribunal Supremo. Desgraciadamente, tenemos que ir caso por caso, que es lo que nos dice el TJUE. No porque digamos falso autónomo, ahora le ponemos el falso autónomo, tenemos que ir peleando poco a poco. Tenemos la sentencia del caso Uber Spain, que he hecho antes mención, también del TJUE del 20 de diciembre de 2017, y el TJUE también habla de ese indicio de laboralidad, que ya viene, que viene en el artículo 8 de los trabajadores, y en este caso dice que el indicio de laboralidad, porque la aplicación informática era de Uber, no de los pobres conductores de los taxis, que no son taxis, y de transporte de viajeros, y que el precio era fijado unilateralmente por Uber. Porque ellos lo que querían es que no fueran transportes de trabajadores, sino que eran servicios de información. Y dice el TJUE que nada, que esto eran transportes de viajeros y habla de estas cuestiones para que esto luego los tribunales españoles nos lo podamos aplicar. Y luego pasamos a la sentencia, que es la que más me gusta a mí, la que ha desencadenado múltiples sentencias de falsos autónomos, que es la famosa sentencia del 25 de septiembre del 90 de la Sala Social, ojo, en pleno del Tribunal Supremo, que rara vez se reúne en pleno. Son 13 magistrados, se reunieron 11. No sé si había dos que no podían lo que fuera, se reunieron 11. Fue un recurso de casación de unificación de doctrina del caso Globo, y al compañero que lo hizo se le estimó sobre todo la naturaleza laboral, porque la otra cuestión no se le estimó, pero la naturaleza laboral se la estimó y es la que estamos intentando utilizar todos los compañeros. Y además, fijaros la importancia del caso Globo, que dio lugar a que el Poder Legislativo aplicase y dictase una norma. ¿Cuál es esa norma? La ley Rider. ¿Qué es la ley Rider? La ley 12/21 de 28 de septiembre, que ha dado lugar a que en nuestro querido Estatuto de los Trabajadores, que lo estamos ya como locos, porque no paramos de meter disposiciones y todo el rato, bueno, pues me mete primero un artículo sobre los algoritmos, pero el que más me interesa a mí, el que más debe interesar a todos los compañeros, es la disposición adicional 23ª, la 23, que habla de la presunción de laboralidad en el ámbito de plataformas digitales de reparto. Dice reparto, pero me da igual. Aunque sea de reparto, la vamos a utilizar para todo. Porque desgraciadamente las plataformas digitales están a orden del día en cualquier actividad económica. Es decir, que esta presunción de laboralidad del ámbito de plataformas digitales la podemos aplicar por analogía para cualquiera de los sectores que más nos gusten. Pero, como siempre en nuestra jurisdicción, hay de todo y tengo que hablar también de las sentencias en contra. Pero sí, aunque yo hable de esta sentencia, ya veréis que no nos tenemos que venir abajo, porque es una sentencia muy especial y, como dice el TJUE y el Tribunal Supremo, hay que ir caso por caso. Pues bien, vamos a hablar de la sentencia 33/23, 17 de enero, bastante reciente, del Tribunal Supremo. Es un caso muy diferente, ya os lo digo desde el principio. Primero, fue una reclamación de oficio de inspección de trabajo, porque la mayoría de reclamaciones las hace inspección de trabajo. A mí personalmente me gusta instancia aparte, porque no sé, parece que tenemos más fuerza y no sé, más ímpetu, vamos. Eran 7 personas que prestaban servicios en odontología, eran odontólogos, estaban integrados en el RETA, como en mi caso, contratos de trade con la clínica, me da igual, con pólizas individuales de responsabilidad civil, como nosotros. Tenían libertad de horario como nosotros, pero ya ahí empezamos el primer problema. Abonaban un canon a la clínica. En nuestro caso no abonaban ningún canon.
Tenía libertad de precio, en este caso no tenía libertad de precio, para lo que ellos querían. Tenían clientela propia, en este caso no tenían clientela propia, la clientela la proporcionaba la clínica. En este caso, ellos podían tener clientela propia, además de la que le proporcionaba la clínica. No había dirección médica en la clínica, en nuestro caso sí que había porque había un control y unas instrucciones que daban las empresas. Y en este caso asumía el riesgo del impago. Ahí veis lo más importante. Se asume ese riesgo de impago de los pacientes, esto ya no es laboral. Por eso os digo que hay que verlo caso por caso. No había un control por parte de la clínica de saber su actividad. Ellos emitían sus facturas y la clínica se quedaba con un porcentaje, además del canon, para uso de instalación y material. La ganancia de los odontólogos dependían directamente de los honorarios satisfechos por los pacientes, es decir, que asumían el riesgo y ventura. Y lo más importante, el Tribunal Supremo dice, y os lo digo porque es que luego lo va a decir en otra que lo volveré a decir, no se puede, insiste que es una singularidad de cada caso y dice, no se puede generalizar a todos los casos de clínicas dentales franquiciadas. Es decir, hay que ir a ver caso por caso, lo mismo que nos dice el TJUE. Y como a mí no me gusta quedarme con una sentencia en contra, porque yo normalmente tiro más a favor de los trabajadores, pues os voy a decir una sentencia a favor que es posterior a esto. Es del 11 de abril del 2023, que estimó un recurso de casación de unificación de doctrina, es decir, declaró naturaleza laboral, echando abajo una sentencia del TSJ de Madrid de 21 de julio del 20, que es posterior a la nuestra, pero luego ya veréis que había también una anterior a la nuestra en que sí se le reconocía naturaleza laboral. ¿Cuál era el caso? Pues mirad, era un caso, una periodista que trabajaba para Onda Madrid. Onda Madrid, sabéis que es el ente público de Radio Televisión Española, igual que ha pasado ahora con Radio Televisión Española, pero este es de ente público de Radio Televisión Española. Tenía asignada una zona geográfica a la Comunidad de Madrid de cobertura informativa. En este caso, la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Torrelodones, Las Rozas, esa zona. Marzazal, Escorial. Tenía que hacer crónicas y el enfoque periodístico se lo decía a Onda Madrid como lo tenía que hacer. En este caso tenía exclusividad con la empresa. Acordaos que el nuestro no tenía exclusividad, aquí sí que tenía, ¿eh? Mandaba crónicas todos los días de la semana, unas 4 o 5 al día. Se conectaba con la radio y hacía la crónica en una franja horaria. Tenía un equipo de grabación y un micro con el logotipo de Onda Madrid. Y Onda Madrid tenía su teléfono móvil y su correo electrónico para que la pudieran contactar y pudiera dar una respuesta inmediata. Acordaros que los nuestros también que tenían que tener el correo electrónico y el teléfono móvil del empresario. Esta es una novedad que da una idea, primero parece de autónomo. Facturaban no a través de ella, sino a través de una comunidad de bienes que tenía su esposo. Pues bien, incluso facturando a través de una comunidad de bienes, dice el Supremo que no da igual. Que aquí hay que ver, hay que coger, como hacemos, quitar la tela, coger la cortina y ver lo que hay detrás. Se desplazaba en su vehículo particular, igual que el nuestro. Y le da la razón porque, a la trabajadora, porque remite crónicas diarias, la empresa le ha facilitado credenciales y materiales para su tarea, porque facturaba mensualmente según su trabajo, porque actuaba en exclusividad y sus crónicas pasan a los archivos de televisión de la Comunidad de Madrid, que aparece como corresponsal de la zona geográfica que cubre. Además tenía una actividad dilatada en el tiempo, llevaba desde 2005, y tenía una permanente disponibilidad. Puso en contradicción el compañero, porque esto lo había perdido primero con el TSJ de Madrid, una sentencia que sí que había estimado la oralidad, que era la sección primera del 22 de marzo del 19, que eran varios trabajadores que habían peleado contra el ente público de Radio Televisión Española, la corporación, y ahí sí que le reconocieron la laboralidad. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque mi padre, Doroteo López Royo, que es el fundador de este despacho, en los años 70 y 80 estuvo peleando prácticamente todos los días para que todos los trabajadores de Televisión Española, Radio Nacional de España, el ente público de Televisión Española, porque antes estaban todos separados, fueran reconocidos en relación laboral. Y el ente público, por mucho que le ganaban a mi padre las sentencias a través de las antiguas magistraturas de trabajo y tribunales centrales de trabajo, fijaros hasta dónde nos tenemos que ir, Televisión Española no había forma que los considerasen como trabajadores. Han pasado 30, 40, 50, 60 años y es que hoy en día se sigue haciendo lo mismo otras empresas. Bueno, y lo que dice la sentencia también, perdón, del 11 de abril del 23,
que lo mismo que dice para la clínica odontológica, para este caso la periodista de Onda Madrid, que no se puede generalizar a todos los casos de los profesionales de información al servicio de los medios de comunicación. Que dice que no porque a esta periodista le hayan reconocido naturaleza laboral siendo un falso autónomo, todos los periodistas son falsos autónomos. Desgraciadamente, tenemos que estar peleando día a día en esta humilde profesión y que tenemos que estar todo el día trabajando. Y tenía otra sentencia también, que es que da la casualidad que Economist and Juris lo publicó ayer en newsletter. Fijaros cómo está la orden del día. Pues si veis newsletter de ayer, aparece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de Salud Social de una red de diagnóstico y que también le reconocen en relación laboral. La sentencia del 28 de junio del 23 y dice prácticamente las mismas cuestiones que he dicho antes. Es decir, que había un control sobre ella, de organización, sobre todo. Es decir,